¿Cómo están? Muy buenas noches. Se nos está yendo mayo, pero nos deja un lunes más. Y con mucho gusto, como siempre, yo les digo bienvenidos a Nosotros Decimos. Es 30 de mayo, el último lunes de este mes. Así que lo vamos a aprovechar con toda la energía y con la información importante para ustedes. Hoy tenemos una modalidad distinta. Antes de comenzar nuestra mesa con invitados que nos acompañan de la Cámara de Diputados, les quiero presentar una entrevista que desde el fin de semana hemos estado posteando en nuestras redes sociales. Estuvo por aquí en Guadalajara Claudio X González. Ustedes recordarán el nombre, muy pronunciado en las mañaneras, y también miembro de Sí por México, entre otras muchas iniciativas. Tuve el gusto de entrevistarlo con el único interés de mostrarle a ustedes los puntos de vista de este empresario y activista. Aquí lo tienen. Adelante. Bienvenidos a este espacio de entrevista especial de Canal 10 Quiero TV. Soy Jonás y con el gusto de siempre les agradezco la oportunidad de estar en convivencia con ustedes. Tenemos un evento muy importante, una entrevista con Claudio X González, un personaje de la vida nacional, muy conocido por todos. Me ahorro las presentaciones porque ya su nombre, sus actos y todas sus iniciativas lo presentan. Don Claudio, bienvenido y muchas gracias. Jonás, muchas gracias por esta oportunidad. Gracias a usted también por compartir con Canal 10 Quiero TV. Don Claudio, pues parece que viviéramos en un paréntesis permanente de definición urgente en el país. Me gustaría que comenzáramos compartiendo de parte suya sus reflexiones sobre la situación en la que se encuentra México. En este momento usted ha hecho ya una serie de iniciativas en las que está precisamente planteando una redefinición. ¿Qué tan crítica es la situación desde su perspectiva? Bueno, a mí me parece muy crítica, muy urgente la situación nacional. Aclaro, yo soy un ciudadano preocupado y ocupado con los temas de mi país. Yo quiero un país más justo, más inclusivo, en donde se combata la pobreza, en donde se combata la desigualdad, en donde se combata la corrupción, en donde se combata la inseguridad, donde podamos vivir en paz y en unión, construyendo todos los mexicanos soluciones para todos los mexicanos que las necesitan y haciendo de nuestro país todo lo que puede ser, y nuestro país puede ser mucho. Y sin embargo, nos encontramos diciendo que los gobiernos anteriores no fueron perfectos, en la actualidad con el peor gobierno que ha tenido el país a nivel federal en el peor momento. Un gobierno inepto, un gobierno corrupto, un gobierno que no da resultados, un gobierno que no logra darnos paz, que no nos da seguridad a los mexicanos, y para eso existen fundamentalmente los gobiernos, para que haya seguridad en las mexicanas y los mexicanos, y no nos da seguridad a nadie, que nos está fallando en materia económica, que ha desmantelado el sistema de salud al grado de que 15 millones de mexicanos se han quedado sin los servicios básicos que tenían antes, que quizá no eran perfectos, pero había servicios y ahora no los hay, que ha aventado a 5 millones de mexicanos de la clase media a la pobreza. Ellos que decían, por el bien de todos, primero los pobres, pues lo que están generando son más pobres, y eso es lacerante y trágico, que nos están también fallando en educación, que nos están fallando en propiamente todos los campos de actividad de ese gobierno. México podría estar avanzando mucho. El costo de oportunidad de un gobierno que ha decidido dirigir por el camino equivocado a México, volteando a ver a las dictaduras de Latinoamérica como Venezuela o Cuba o Nicaragua, que merecen la reprobación de todos los hombres y las mujeres libres y demócratas del mundo. Bueno, por allá nos quiere voltear este gobierno en lugar de voltear hacia la democracia, hacia la libertad, hacia el progreso. Entonces, sí, una situación de gran urgencia, de gran emergencia, que llama, Jonás, particularmente a todos los ciudadanos y a todas las ciudadanas a actuar, a estar para este momento difícil del país, para buscar una alternancia. Morena fue una alternancia, nos prometieron mucho y nos fallaron en todo. Entonces se tiene que buscar una nueva alternancia. Y los ciudadanos nos tenemos que asumir, no nada más los políticos, como actores centrales en la recuperación del buen camino para México. Claudio X González, bueno, un diagnóstico grave el que nos está exponiendo, y sin embargo le quiero pedir, para quienes todos los días
atienden el otro diagnóstico, porque aunque no lo hemos mencionado, aquí entre nosotros está presente el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues él suele decir: tengo otros datos. Y el mensaje permanentemente entregado a la nación en una rueda de prensa cotidiana en Palacio Nacional es que vamos mejor. ¿Cuál es digamos, la puerta por la que el ciudadano común, confundido o quizá ideologizado, tiene que encontrar el meridiano para poder estar pues entendiendo lo que en realidad sucede? Bueno, los otros datos no existen. Esas son elucubraciones, esas son invenciones, esas son, lo digo tal cual, mentiras y falsedades. Y es muy desafortunado que desde la Presidencia de la República, ya como sistema de la llamada 4T, la mentira sea lo que prevalece. Está documentada la cantidad enorme de mentiras que dice el presidente todos los días, y ante esa avalancha de simulación y de engaño, los mexicanos tenemos que informarnos. Los medios de comunicación tienen un rol absolutamente fundamental, Jonás, en estarle diciendo a los mexicanos la verdad. ¿Qué está pasando en economía? ¿Qué está pasando en salud? ¿Qué está pasando en educación? ¿Qué está pasando en seguridad? ¿Qué está pasando en corrupción? ¿Cómo amenazan ellos nuestra democracia y nuestras libertades? Tenemos que informar al público, y el público tiene que informarse más y mejor y ser muy crítico y muy analítico. Nunca hay que creer las cosas nada más porque las dice el primer mandatario, y menos un primer mandatario que, como decía, se dedica todas las mañanas, desafortunadamente y trágicamente, diría yo, a engañarnos, ¿no? Dicen que llevamos 300 y tantos mil muertos por COVID. No es cierto, van más de 650,000 mexicanos que han muerto por COVID. Nos dice que se está resolviendo la inseguridad cuando los últimos 3 o 4 días han sido los más violentos durante el presente sexenio, en donde ha habido más de 122,000 homicidios de mexicanas y mexicanos, incluyendo, por supuesto, los dolorosísimos feminicidios, que ¿cómo quiere esconderlos el presidente y decir que están mejorando las condiciones de nuestra seguridad? Ya rebasó esta administración a la administración de Calderón en homicidios, contando los 6 años de Calderón versus los 3 y medio del presidente López Obrador, y va a rebasar a lo de Peña. Entonces, tenemos que ver la realidad. Cada quien puede tener su opinión, pero no sus datos. Los datos no varían, y ahí están los datos, y los datos duros nos dicen que hay más pobreza, que hay más inseguridad, que hay menos empleo, que hay menos oportunidades, que la educación no está caminando, que nuestros niños están perdiendo conocimientos ante una pésima administración en materia educativa. Miren, no me quiero cargar nada más aquí a la tragedia y a la desgracia, porque quiero sobre todo hacerle el llamado a los ciudadanos a reaccionar ante esta urgencia y emergencia, pero no permitamos que nos mientan desde el poder de manera impune, que el poder pague por sus mentiras. Claudio, en este punto me gustaría que nos comparta su punto de vista, porque vivimos permanentemente en el dilema de que cuando se quiere observar la realidad y sus defectos, nos comparan con los sexenios anteriores. Ya los mencionó usted, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto. Bueno, Felipe Calderón es, digamos, un personaje permanente en la retórica presidencial. ¿Cómo podemos escapar a eso? ¿Se puede escapar a eso? Por supuesto. De nuevo, la responsabilidad de los medios de comunicación. Yo te agradezco mucho esta charla, Jonás, porque nos permite estar hablando a quienes estamos opuestos a lo que está sucediendo en nuestro país y queremos que esto cambie, para decir las cosas como son, no como nos las inventamos nosotros. Y no niego que como ciudadano sí estoy en la oposición en contra de este gobierno, porque está lastimando a México de manera terrible. Y las consecuencias todavía no se ven en su totalidad, pero se van a ir viendo con el paso del tiempo. Ellos no nada más están afectando, Jonás, a esta altura nuestro presente, están afectando terriblemente también ya el futuro. Aquí ya estamos hablando de lastimar a generaciones del futuro, porque están llevando, repito, el barco del gobierno en el sentido equivocado. Nuestro país tiene que ir en un sentido de democracia, de libertad, de libre comercio, de abrirse al mundo, de educarse, de tener servicios de salud verdaderamente universales, de vivir en paz, y ellos simplemente podrán decir, como se dice coloquialmente, misa en las mañaneras, pero nos están fallando, nos están fallando, nos están fallando. Y entonces tenemos que buscar nuevamente un cambio. Bueno, ahora quisiera remitirme brevemente, Claudio X González,
a las múltiples actividades que usted ha encabezado, porque pareciera que cuando abordamos estos temas ineludiblemente llegamos a la elección presidencial. Y me queda la impresión de que no siempre es eligiendo presidente como solucionamos los problemas. Es más, me parece que nunca lo hemos conseguido. ¿Hay otra cosa que se puede hacer más que estar visualizando el momento de la cita con las urnas? A mí me parece muy importante ese comentario que haces. No debemos estar buscando a una mujer o un hombre providencial que venga a resolver todos los problemas de México, porque eso es imposible. El presidente está tratando de concentrar todo el poder en él y en lugar de que caminemos en el sentido correcto, pues vamos para atrás. Literalmente vamos hacia el pasado, vamos en retroceso con un costo terrible para el país. Entonces, esa no es la solución. La solución es que nos involucremos todos, que todos exijamos, que todos estemos informados, que todos presionemos a los partidos de oposición en esta hora crítica de nuestro país a sumar sus fuerzas para enfrentar a una Morena que quiere concentrar el poder y seguirnos llevando por el camino incorrecto. Tenemos que variar el rumbo y en eso los ciudadanos, la cultura ciudadana, nuestro compromiso con nuestro metro cuadrado, con nuestra familia, con nuestra comunidad y con nuestro país, eso es lo que se tiene que ensanchar y se tiene que dejar ver en el futuro. Yo soy un creyente muy firme, Jonás, en que los ciudadanos, más que los partidos y los políticos, somos los que tenemos que hacer la diferencia en México. Y que ante esta emergencia y urgencia nacional es buena hora de que los ciudadanos nos crezcamos, ¿no? Y hagamos más y metamos más de las que yo llamo horas México para sacar a nuestro país del atolladero. Es muy desigual nuestro país. De repente tenemos lugares como Jalisco que tiene mucho más dinamismo y empuje, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, podemos mencionar a estados así. Y tenemos un país que está muy lastimado en Oaxaca, en Guerrero, en Michoacán, en Veracruz, en Tabasco. Y tenemos que ver por todos los mexicanos. Pero todos las ciudadanas y los ciudadanos, desde el sur hasta el norte, nos tenemos que activar para resolver nuestros problemas. No es nada más la función del gobierno y de los partidos, es también la causa ciudadana. Una verdadera democracia participativa es aquella en la cual los ciudadanos nos pronunciamos, nos activamos, exigimos, auditamos, proponemos y construimos. Y estamos llamados a esos los ciudadanos. Yo me reuní el día de hoy con una asociación política nacional de ciudadanos de Jalisco y de otros lugares del país que se llama Confío en México. Pues había, no sé, un número importante de personas de todos los campos de actividad. Y el llamado a ellos es, oigan, no dejemos esto en manos de los políticos, no dejemos esto en manos de los partidos, no dejemos esto en manos del gobernador nada más. Exijámosle al gobernador que cumpla su parte, pero hagamos la nuestra. En parte no nos ha ido como nos podría haber ido, Jonás, porque los ciudadanos no nos hemos metido, ¿no? Alguien me decía que por qué estaban de repente mejor las cosas en Yucatán y alguien respondió, sí, porque son muy metiches los yucatecos. ¿Cómo que muy metiches? Sí, se meten. Se meten a ver que las escuelas funcionen, se meten a ver que los hospitales funcionen, se meten para ver que la policía funcione. No es nada más el presidente municipal de Mérida y el gobernador de Yucatán que hacen que ese estado esté destacando. Son los ciudadanos de Yucatán. Bueno, pues así tenemos que ser todos los mexicanos. Yo creo que en Jalisco hay muchos de esos, pero tenemos que ser todos y ese ejemplo tiene que cundir en todo el país. Porque pues, alguien por ahí decía, ¿no?, que los asuntos que se tratan en la política son demasiado importantes como para dejárselos nada más a los políticos. Cierto. Entonces tenemos que empujar nosotros muy duro y nosotros estamos en esa tesitura. Yo repito, estoy en la trinchera ciudadana, pero sí empujando duro a la política a darnos soluciones, porque es la única manera en que la política responde, sea de Morena o de otros partidos. Pero sí, repito, estos particularmente mal, y entonces tenemos que buscar una alternativa. Claudio, ya mencionó usted el tema de una coalición necesaria, e incluso que la presionemos, pero también es una realidad, ahí están los estudios estadísticos que nos demuestran que hay una tendencia a que continúe Morena en el dominio de los espacios públicos. Por favor, hábleme de las expectativas que habría con personajes como Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal, Marcelo Ebrard o incluso Adán Augusto López, que bueno, creo que está de acuerdo, ya están en campaña y aprovechan todos los espacios para ir y promoverse. Bueno, sí, efectivamente.
Estas cuatro personas que mencionas son a quienes el mismo presidente menciona como posibles candidatos de Morena a la presidencia en el 24. Son muy conocidos porque pues, su función pública les da ese reconocimiento público. Tienen perfiles distintos, pero mira, más que hablar de ellos, hay que hablar de la alternativa, hay que hablar de que lo que ya se logró sumar para las elecciones intermedias de 6 de junio pasado, PAN, PRI y PRD, más Movimiento Ciudadano del lado opositor, lo que nos dijeron los mexicanos, y salieron más del 50% de los mexicanos a votar en esta última intermedia, en un contexto de pandemia. En ese contexto no es un mal número, 53%. Lo que nos dijeron es que hay más votos para la oposición que para el oficialismo. Es decir, PAN, PRI, PRD y MC lograron más votos que Morena, PT y PBEM en la elección del 6 de junio pasado. 2 millones de votos más. Entonces, esa, que es la única encuesta que verdaderamente dice qué piensan los mexicanos, tiene a la oposición arriba del oficialismo, por 2 millones de votos. Entonces, que si la aprobación presidencial, que si la encuesta de una candidata o candidato de Morena versus los candidatos separados de la oposición te dice estos números, yo lo que estoy viendo es que si logramos sumar a PAN, PRI, PRD y MC, tener un muy buen programa de gobierno que debe de atender a las causas y a las propuestas ciudadanas, una candidatura única de una mujer o un hombre de la coalición de 4 y un gobierno de coalición alineado para servir a México, esa es una fórmula ganadora para el 24. Te lo dice la elección del 21, Jonás, no te lo digo yo. Te lo dice la pasada elección, que es la encuesta más importante que hay en este país. Se le puede ganar a Morena y diría, no nada más se le puede ganar a Morena, se le debe de ganar a Morena porque Morena nos está llevando por mal camino. Claudio, por último, yo sé que la función de destapar corcholatas ya la asumieron en otro lugar, pero finalmente tenemos que pensar en opciones, porque una candidatura de unidad pues, recaería en una persona. ¿Opciones que usted esté viendo? Bueno, por supuesto, porque sin necesariamente mencionar nombres, lo que sí te diría es que hay perfiles de mujeres y hombres en el PAN, en el PRI, en MC y en el PRD, que en mi opinión son mucho mejores opciones como candidatos y sobre todo como gobernantes que las 4 personas que el mismo presidente ha destapado del lado oficial. Entonces, yo creo que si logramos la unidad de los opositores, que me parece lo fundamental, van a tener una candidata o un candidato que se vea muy bien frente al oficialismo. Entonces, yo tengo esa esperanza, yo tengo esa convicción y lo que tenemos que hacer, Jonás, más allá de lo que opinemos tú y yo, es ponernos a trabajar en la construcción de esa alternativa. ¿De Jalisco puede resultar esa opción? Bueno, pues el gobernador de Jalisco es una figura no nada más local, es una figura nacional. Entonces, se cuenta entre los cuadros de MC, que son muy buenos cuadros, como los tiene también el PAN, el PRI y el PRD, que pueden competir para encabezar la coalición. Pero repito, necesitamos una coalición, primero, un muy buen programa y una muy buena candidata o candidato. Eso vendrá. La gente está desesperada y quiere apurar el paso porque ve lo que están haciendo los otros y que ya están lanzados, pero todo a su tiempo. Hay que combinar aquí el idealismo de lograr esta alternativa con el pragmatismo de la política y con los intereses y las perspectivas de cada uno de los partidos coaligados. Hay que combinar todo eso para lograr una fórmula ganadora. Pero, repito, se puede y se debe. Claudio X González, muy agradecidos por su tiempo. Gracias, Jonás. Gracias, muy amable, Claudio X González. Gracias a todos ustedes. Esta transmisión especial de Canal 10 Quiero TV solo busca informarnos y además darles a ustedes elementos importantes para seguir conociendo la realidad. Hasta la próxima. Bueno, pues ahí tienen ustedes los puntos de vista en unos breves minutos de uno de los actores públicos que están llamados a ser protagonistas en los próximos meses en nuestro país.
Espero tener el gusto de seguirles presentando a quienes forman parte del selecto grupo de quienes lideran la opinión nacional. Ahora hacemos una pausa y regreso rapidísimo. Quédese en Nosotros Decimos. El pasado 26 de abril, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó su iniciativa de reforma electoral con la que busca, dijo, instaurar una democracia limpia y evitar fraudes. Para ello, su propuesta contempla que el Instituto Nacional Electoral se convierta en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, disminuir de 11 a 7 los consejeros electorales, reducir el financiamiento a partidos políticos para actividades ordinarias, así como reducir el número de diputados y senadores plurinominales. En los congresos locales también habría una disminución. Se establecería un rango mínimo de 15 y un máximo de 45 diputados locales con base en el número de población de las entidades federativas. Esta propuesta contempla la reducción de integrantes de los ayuntamientos al establecer un límite de hasta 9 regidores de forma proporcional a la población de cada municipio. Eliminaría el financiamiento público ordinario de partidos políticos nacionales y locales. También habría una reducción de los tiempos en materia electoral en radio y televisión. La que será la segunda iniciativa de reforma de la 65 legislatura contempla 18 modificaciones a la Constitución y a 7 artículos transitorios. Su intención de modificar el marco electoral también busca abaratar el costo de la democracia, por lo que de aprobarse los cambios que propone la iniciativa, se podrían lograr ahorros por más de 20,000 millones de pesos. El Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, INEC, sería el único órgano electoral encargado de organizar las elecciones en los estados y a nivel federal. Mantendría su independencia, garantizando los principios rectores de la función electoral. Las cámaras de diputados y senadores, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el titular del Ejecutivo Federal propondrán una lista de perfiles de la que se elegirán a los consejeros a través del voto popular. El mismo procedimiento aplicaría para la integración de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Además, se creará una legislación única en materia electoral, es decir, la existencia de un solo instrumento normativo. Bueno, pues ahí tiene usted esta nota introductoria. Con este contexto comenzamos. Quiero presentarle a quienes me acompañan esta noche aquí en el espacio de Canal 10 Quiero TV, siempre agradecido con su agenda. Diputados federales por Jalisco nos representan allá en el Palacio de San Lázaro. Comienzo de izquierda a derecha. Diputada Mirza Flores de Movimiento Ciudadano, gracias y bienvenida. Gracias a ti, Jonás, y un saludo muy afectuoso a todo tu público. Y le quiero enviar un saludo muy afectuoso al diputado Mario Rodríguez, que por motivos de salud no asiste, pero que con mucho gusto estamos aquí. Lo invitamos a que vea el programa para que se instruya, diputado. No, sabes que andaba ahí malito, pero mira, aquí estamos en su representación. Muchas gracias. Don Gustavo Macías, diputado del PAN, bienvenido. Muchas gracias, Jonás. Como siempre, un gusto poder saludarte, a ti y a tu amable auditorio. Gracias por la invitación y saludo, por supuesto, a mi compañero diputado de la Cámara. Hamlet García, del Partido Morena. Bienvenido, diputado. Buenas noches, Jonás, Mirza, Gustavo, a todo tu auditorio. Bueno, quiero aclarar, porque es importante, finalmente uno quisiera tener espacio para todos los representantes. Le hice una invitación a los diputados del Partido Revolucionario Institucional, lamentablemente no pudieron asistir. No me parecía poco trascendente debido a que ellos tienen su propia iniciativa de reforma electoral. En esta ocasión no se pudo, pero espero que el tiempo nos dé para más adelante. Ahora, tratando de ser sintéticos porque el tiempo nos agobia, déjenme preguntarles, empezando, ¿cuáles son los cambios en la reforma propuesta por el presidente, lo que se ha propuesto por parte del PRI, lo que tienen ya pensado las otras fracciones legislativas, que pueden ser más entendibles, más cercanas a los ciudadanos? Debe haber muchos aspectos técnicos que nos van a quedar un poco lejos, pero lo más, digamos, nutritivo, permítanme la metáfora, creo que ustedes ya lo tienen presente. Si me permiten, señores, le doy la palabra primero a Mirza, que es la dama que nos acompaña. Diputada, ¿qué es lo que le parece más esencial, más fuerte de una reforma electoral que puede avanzar en la legislatura? En principio, me parece y nos ha parecido una reforma con propuestas regresivas que elimina todo lo que se ha avanzado en materia de democracia y empujado, por supuesto, por la ciudadanía y la academia. ¿Cuáles son las cosas más significativas? El falso debate de que dicen que van a reducir de 500 diputados federales a 300 y que desaparecerán los diputados plurinominales. Mentira.
todos los 300, que en la forma en la que están proponiéndolo, serían plurinominales y que también se reducirían el número de senadores, el número de consejeros y también redistribuir la forma en la que se asignarían y se designarían a los jueces y magistrados en materia electoral, lo cual es absolutamente ridículo, porque en estas áreas siempre deberán de estar especialistas en la materia. Entonces, esas son las cosas que significativamente más nos preocupa. Proponen una redistritación, en principio está bien. ¿Por qué? Porque la misma movilidad del país siempre está cambiando, hay mucha migración entre los estados o fuera del país, entonces siempre está bien volver a analizar cómo están constituidos los distritos y sus habitantes. Pero también hay otra propuesta, que es la de disminuir los regidores dentro de los municipios y los diputados locales. Pues nada más antidemocrático, pero sobre todo que atenta a la soberanía. Ahí yo me quiero quedar para darle paso también a mis otros compañeros. Entonces voy haciendo síntesis, si me permiten. Reducir el número de diputados, regidores, reducir el número de diputados locales y creo que no lo mencionó diputada, pero senadores también. Senadores y también eliminar los institutos electorales locales, ¿verdad? Así es. Además de la redistritación y la reducción del número de integrantes de la Cámara de Diputados. Vamos en ese orden, diputado. Sí. ¿Qué es lo que le parece a usted más importante? Entiendo que al decirlo la diputada Mirza Flores, Movimiento Ciudadano no está de acuerdo. No estamos de acuerdo. ¿Y ustedes, diputado? Mira, de entrada consideramos que es una reforma que ni siquiera debió de haberse presentado, que no es importante ni es urgente para el país. Si realmente fuera una reforma urgente, una reforma que necesitáramos en este momento los mexicanos, ¿por qué no la presentaron en el periodo anterior, cuando tenían mayoría o los votos suficientes para haber sacado adelante esta reforma constitucional? Seguramente no es del interés a fondo del presidente de la República. Insisto, saben que no tienen los votos suficientes para sacar adelante esta reforma y por lo tanto, pues así como está, no pasará, porque está atentando contra el Instituto Nacional Electoral, contra el INE, que es el órgano garante de la democracia en este país. Puede que, y haciendo más adelante un análisis, puede que encontremos algunas coincidencias en esta propuesta, pero de entrada te digo, es una iniciativa que como está planteada no pasará porque atenta contra la democracia de este país. Diputado, perdón que lo interrumpa. Aquí me quisiera detener un momento para consultarle. Uno de los casos que más nos llama la atención es los posibles cambios en el Instituto Nacional Electoral. Partido Acción Nacional, ¿qué dice sobre eso? ¿Qué le comunican a usted sus compañeros? No vamos en nada que atente contra el funcionamiento del órgano electoral, va el Partido Acción Nacional, porque este es el órgano que de aquí para atrás ha garantizado el acceso del poder de quien hoy gobierna. Prueba de ello es, o sea, no puede ser, y te pongo el ejemplo de, hablando de fútbol, que ayer fue la final. O sea, no es posible que el ganador del partido de fútbol diga que el árbitro está mal, cuando los que se deberían de quejar se suponen los que perdieron el partido de fútbol, y quien hoy se está quejando de ese órgano electoral es quien ha ganado, quien hoy tiene la presidencia de la República, quien hoy tiene la mayoría de los congresos en el Estado y que tiene un sinnúmero de gobernaturas en el país. O sea, no es posible que ellos, que hoy gobiernan ese gran número de puestos de elección popular, se quejen de antidemocrático y se quejen de un órgano electoral que fue el conducto para que hoy ellos ostentaran el poder. Diputado Hamlet García, bienvenido nuevamente. Bueno, pues ya ve, digamos, una pequeña lista de los muchos temas que contiene la reforma electoral. Además de pedirle su síntesis, su diagnóstico de lo que es lo más importante, me quiero detener un poquito consultándole sobre lo que dice el diputado Gustavo Macías. ¿Sí tiene futuro esta reforma? ¿Usted cómo aprecia? Debido pues a la cantidad de votos que pueden reunir. Sí. Adelante, gracias. Pues a la oposición no le interesa, pero al pueblo de México sí. Esta es una reforma que tiene como eje primordial generar ahorros para la nación. 13.261 millones de pesos se ahorrarían al eliminar los 32 mini-INES, que son los soples. En el caso de Jalisco, entre el Tribunal Local y el OPLE serían cerca de 1,000 millones de pesos. ¿Para qué alcanzan 1,000 millones de pesos en Jalisco? Para construir una línea de macrobús o para construir 1.5 kilómetros de tren ligero. Viene una reducción de 5,000 millones para partidos locales y de 11,000 para partidos federales. Por eso no les gusta al PAN y al PAN naranja, en Movimiento Ciudadano.
Ellos son adictos al dinero público. Desde la izquierda siempre hemos hecho políticas sin recursos, con aportaciones de militantes y de simpatizantes, y así es como está planteada la reforma. Entonces, en realidad es una reforma benéfica para el pueblo de México. Los ahorros son sustanciales y ya en conjunto, al eliminar 459 diputados locales, tribunales locales, OPLES, financiamiento federal, financiamiento local, estaríamos hablando de cerca de 50,000 millones, que es el equivalente al presupuesto total de la UNAM para el año 2022. Entonces, para que no nos perdamos, diputado, porque ustedes tienen mucho conocimiento y nosotros apenas estamos acercándonos con ustedes. OPLES son los organismos Los públicos, MININES. los institutos electorales. Sí. PPN Los partidos políticos nacionales. es la reducción de presupuesto. Sí, 11,000 y millones. PPL es los partidos locales, porque locales. cada congreso local les autoriza presupuesto de Sí. manera anual. Aquí en Jalisco ha sido un escándalo lo que el Congreso local le otorgó a los partidos políticos en este estado. Nosotros creemos que el dinero se tiene que ir a actividades más importantes, no a los partidos políticos. TEL son los tribunales electorales locales. Correcto. Y bueno, diputados locales, diputados federales y al final, ¿qué tiene Los usted? regidores. Senado Sí, también. Senado Ok. y regidores, sí. Muy bien. Entonces, lo que propone Morena es un recorte que dejaría ahorros de 50,000 millones Correcto. de pesos. ¿Algo más, diputado? Bueno, también fortalece la democracia. Yo creo que falta estudiar la historia constitucional del país. En la Constitución de 1824 y su precursora, la Constitución de Cádiz, los diputados eran electos en 3 segmentos de manera indirecta, por parroquia, partido o distrito y provincia. Pero la representación era territorial. Lo que el presidente de la República propone es que 20 legisladores representen al estado de Jalisco. No desaparecen solo los plurinominales, también desaparecen los diputados de distrito. Y ahora nos convertiríamos en diputados por entidad federativa. Jalisco nominaría 20 legisladores al Congreso Federal. Así funciona en democracias consolidadas, como es el caso de Costa Rica y también de España, que tiene diputados por región autonómica. A ver, aquí esto me parece un tanto novedoso. ¿Cuántos diputados por estado entrarían? Lo mínimo son 2 conforme a la Constitución, pero te pongo un ejemplo: Aguascalientes tendría 3, Nayarit tenía 3, Colima tendría 2, Jalisco tendría 20. Y esto es por la cantidad de población. Correcto. ¿Y a los diputados qué les parece esa propuesta? A nosotros nos parece que vulnera absolutamente, bueno, a Movimiento Ciudadano, que vulnera la soberanía. El diputado Hamlet menciona la Constitución de este país y nuestro país tiene una historia. La Constitución que se escribe en 1824, pero que la suscribe Benito Juárez en 1854, a quien tanto venera el presidente de la República, habló en todo momento de la soberanía, no solamente nacional, del federalismo, esto es potencializar y darle fuerza y autonomía de gobierno, de gestión regional a cada uno de los estados, pero también la soberanía individual. Esa es en donde más se enfocó Benito Juárez y es en donde el día de hoy Morena, a través de su presidente de la República, están vulnerando. Esto es, al momento de reducir diputados, estamos reduciendo la posibilidad de la representación de las personas. La propuesta que ellos hacen de cómo quieren ellos que los partidos políticos haga cada uno sus listas. Las personas van y votan por partido, es decir, las personas no vuelven a votar por su diputado que los va a representar, su diputado a quien pueden buscar y a quien pueden hacerle peticiones concretas y específicas. Eso se eliminaría. Ellos lo que proponen es que haya una lista, esta lista se compone por diputados, por nombres y según la mayoría de votos que cada partido tenga, son los diputados que se les asignan. Esto vulnera de manera directa a los ciudadanos, la soberanía de los ciudadanos de poder y sus derechos políticos y ciudadanos. El derecho político de ejercer el voto directo por la persona que quieren que los represente. Y entonces van a terminar representando a las personas que ni siquiera conocen, que no conocieron en la calle, ni en campaña, ni saben cuáles son las propuestas concretas, ni siquiera saben a qué se va a comprometer su diputada o diputado, o cómo le van a pedir directamente a su diputada o diputado que los represente. Eso en principio. Es falso el debate de la austeridad, es mentira. Cuando Morena es el partido, bueno, eso nos encantaría, que de verdad se respetara a nivel nacional la disminución de las prerrogativas a los partidos políticos. ¿Por qué? Porque Morena es el partido más rico de toda Latinoamérica. Recibe al año más de 2,000 millones de pesos. Eso Morena no se los platica. En Jalisco ya aprobamos esta ley que muy popular de sin voto no hay dinero, y yo creo que nosotros hemos tenido problemas, ¿cierto, Gustavo?
Bueno, ya que lo citan, diputado. Bueno, quiero, digamos así como para llevarlo un poquito pedagógicamente. Primero que nos hable del tema del dinero y después también abordar el asunto de recortar espacios y también lo de la asignación de curules. En total lo que propone la reforma presentada por el presidente son dejar de 500 a 300, ¿verdad? Ok, diputado, voy con usted enseguida. Sí, Mira, diputado, ¿qué opina usted del asunto de reducir los recursos? Bueno, en primer lugar, desaparecen los diputados de mayoría. Esta nueva propuesta son diputados pluris, básicamente lo que están proponiendo, y es a lo que la gente más le llama la atención. El tema de los diputados pluris se ha creado pues cierta animadversión de parte de los ciudadanos hacia esta figura de diputados en el país, pero en esta ocasión, y contrario a lo que se pensaba, o mucha gente todavía cree, al decir bajan a 300, están eliminando los 200 pluris. Pues no, están eliminando los 300 diputados de mayoría. Sí están dejando 300, pero son pluris, con un sistema de listas que cada partido político va a elegir para presentar su propuesta de 20 propuestas, y de acuerdo a los votos que obtenga ese partido político en la entidad, es el número de diputados que va a llevar a la Cámara de Diputados. Aquí me detengo un momentito, con la libertad de que ustedes también opinen. Se hablaba en un principio de que esta iniciativa lo que pretende es reforzar el dominio de una sola bancada en la Cámara. ¿Sí se provocaría eso? Se provocaría absolutamente que si la votación fuera como está hasta ahorita, que entonces volviera a ganar Morena y tuviera la mayoría absoluta. Tener mayorías absolutas no es saludable para ningún congreso, en ningún país del mundo, porque lo que requiere son estos contrapesos que siempre serán saludables, sobre todo contrapesos para el Ejecutivo. Diputado. Claro, buscan ellos tener el control hoy de la Cámara de Diputados y tener los controles como ya los tienen hoy en algunos congresos del Estado. Es una ley que atenta contra este principio de que la gente tenga ese conocimiento de quién lo va a representar en la Cámara de Diputados. Estamos totalmente en contra de esta propuesta. En un momento dado, el PAN estaría de acuerdo en disminuir el número de diputados plurinominales. De los 200 que hoy llegan a la Cámara de Diputados por esta vía, sí estaríamos a favor de hacer una disminución. Ya lo hemos presentado en otras ocasiones, pero desaparecer completamente los diputados de mayoría para que solamente lleguen diputados plurinominales es una figura que el PAN está totalmente en contra. Hamlet, ya le estoy cambiando el nombre. Diputado, casi me piden un corte. Sí. Me gustaría que usted nos dé una opinión sobre esto que se está comentando. Yo entiendo que Movimiento Ciudadano no le guste la reforma. Esta es la conformación del Congreso de Jalisco conforme a la votación. Ellos obtuvieron 800,000 votos en números redondos y les asignaron 16 diputados. Lo que no entiendo es por qué la coalición del PAN, PRI y PRD está en contra de algo que le beneficiaría. Porque el sistema de representación pura generaría que ellos, en lugar de tener 10 legisladores en el Congreso local, pudieran tener 12, y que Movimiento Ciudadano, en lugar de 16, tuviera 14. Y esto elimina las distorsiones de sobrerepresentación que hoy tienen los partidos políticos en el Congreso del Estado. Es una representación más fiel, en espejo. Esto sería para la Cámara Baja. Este es con el escenario para el Congreso del Estado de Jalisco. Con los votos que obtuvieron. Con los votos que obtuvieron, conforme al nuevo sistema, en lugar de 16 MC y 10 la coalición del PAN, serían 14 y 12. Perdón, estamos entrando en aspectos bastante técnicos. Sí. Si me permiten, hacemos una breve pausa y regreso con ustedes de inmediato. No se me olvida, quisiera que abundemos un poquito más sobre el tema del dinero, sí, que creo es súper sensible para el ciudadano de a pie. Esto es Nosotros Decimos, tratando de aprovechar el tiempo al máximo. Me acompañan Mirza Flores, Gustavo Macías y Hamlet García. Ya vuelvo. Bien, ya estamos de regreso. Miren, nos quedan unos pocos minutos, vamos a sacarles el jugo que se pueda. Estoy en esta mesa de Nosotros Decimos esta noche con los diputados de Morena, Hamlet García, del PAN, Gustavo Macías, y de Movimiento Ciudadano, Mirza Flores. Les pedía yo en el Inter que si podemos hablar del dinero. Déjenme decirles algo que ustedes ya saben. A los mexicanos en general, digamos que no les simpatizan mucho los diputados. Trátese del partido de que se trate. Y algo que le duele mucho al mexicano promedio es el recurso público que se le entrega a los partidos. Ahora bien, antes de darles la palabra, hay otro riesgo muy fuerte. Vivimos un periodo de altísima inseguridad y desde que yo me acuerdo en las aulas universitarias se decía, si no le damos dinero público a los partidos, van a buscar el dinero privado y eso es un riesgo de corrupción.
Hablemos un poquito del dinero para los partidos, de cómo recortarlo y cuál sería el mejor esquema. Hoy le doy la palabra a usted, bueno, mejor dicho, ahora, diputado Hamlet García. Muchas gracias. Pues ya expusimos la reducción de 50,000 millones de pesos a los partidos políticos, a los tribunales e institutos. Hay un ejemplo muy claro. Los tribunales electorales locales trabajan una vez cada 3 años, pero le pagamos su salario a los magistrados y secretarios de manera permanente. Diputado, ¿alguien se opone a eliminar los tribunales electorales locales? Pues no viene en la propuesta del PAN y tampoco Movimiento Ciudadano se ha pronunciado. Ok, me decía de ese tema. Sí. ¿Otro? La parte de los mini-INES no tiene ningún caso tampoco, los soples, porque duplican funciones con el Instituto Nacional Electoral. Puede ser una sola autoridad federal. Ahora, Hablan de la soberanía. Lo vuelvo a interrumpir, porque si no están los institutos electorales locales, hay más trabajo para el Instituto Nacional Electoral, ¿estamos de acuerdo? Sí, pero una sola entidad a nivel nacional puede realizar el trabajo sin ningún Entonces, problema. como que no checa recortarle espacios al INE y dejarle más trabajo en los estados, ¿no? No, lo que pasa es que, mira, los titulares de los órganos locales, de los soples, no son designados desde las entidades federativas. No los designa el Congreso, no los nomina el gobernador. Quienes los designan son los consejeros del propio Consejo General del INE, es decir, son sus propios trabajadores. En lugar de tener la duplicidad de funciones, lo que queremos es que una sola entidad realice las funciones y ahorrar con eso 13,000 millones de pesos. El presupuesto total de Guadalajara para este año son 9,800 millones. O sea, a veces perdemos la dimensión de la importancia del dinero. Estamos hablando de un presupuesto más grande que el de nuestra ciudad. Por otro lado, pues me parece que no han comprendido el sentir de la ciudadanía y por eso las cosas están como están en las 6 entidades que tienen elecciones dentro de una semana. El próximo domingo. El próximo domingo. Ya estamos arriba en Durango de la coalición del PRIAN. Electoral, ¿verdad, diputado? No, claro que no. Y en el caso de Aguascalientes, que es nuestro estado vecino, también Morena ha remontado en las preferencias. Y es muy claro, el sentir de la ciudadanía es que necesitamos una reforma electoral que nos dé una democracia más barata. Nada más no se me desvíen tanto, diputado Hamlet García. Digo, con mucho respeto para todos los ciudadanos de los 6 estados donde van a elegir gobernador o gobernadora, ellos ya verán lo que hacen, pero insisto en el tema del dinero. ¿No hay riesgo de que se corrompan más los partidos políticos si tienen que acceder a dinero privado? La reforma trae candados. Solamente pueden otorgar recursos a los partidos los ciudadanos de manera individual, no las corporaciones ni tampoco las transnacionales. ¿Y el narcotráfico? Eso no es una entidad, eso no es una persona. Pero El financiamiento, que sí tiene mucha presencia, ¿no? El financiamiento ilícito está prohibido en la legislación y es causa de nulidad de una elección. Eso ya existe, está en la propia Constitución Federal y en varias de las constituciones de las entidades federativas. Pero además hay otro candado, solamente le pueden aportar recursos a un partido político por año, no pueden hacer apuestas en varios institutos. Entonces trae candados para que se pueda actuar debidamente y yo estoy seguro que la Comisión Bancaria y de Valores y la Unidad de Inteligencia van a estar muy pendientes del flujo de los recursos. Perfecto. Señores, diputada Mirza, diputado Gustavo, del dinero, ¿qué opinan? ¿Sí estarían de acuerdo con irle recortando? Mira, en el caso, ya lo comenté en el caso del PAN, y también en el caso de Jalisco ya hubo una reforma que lo comentaba la diputada Mirza, donde hubo reducción a las aportaciones a los partidos políticos. Este tema de sin voto no hay dinero y ahí siguen los partidos políticos sin mayores contratiempos sacando adelante su vida interna. Igual en la nacional estaríamos nosotros en disposición de revisar el tema para hacer una reducción a los partidos políticos. Es cierto lo que comenta, sí hay un riesgo que se vea involucrado, que se vea la mano del crimen organizado, por eso dentro de las propuestas que presenta el PAN está el declarar como nulo totalmente nulas las elecciones cuando participe el crimen organizado en un proceso electoral. Pero sí estaríamos de acuerdo en hacer una reducción a el financiamiento que reciben los partidos políticos. Aunque mira, déjame decirte que estos montos aparentemente son, sí, por supuesto, son dinero muy importante y son grandes cantidades de dinero, pero apenas representan pues, el 0.35% del presupuesto que maneja el gobierno federal, que es de más de 7 billones de pesos. O sea, hay muchas otras formas de ahorrar dinero, de perseguir los desvíos que hoy se están dando en este gobierno, por ejemplo, en Segalmex, donde hay ahorita una demanda de más de 10,000 millones de pesos
por fugas que se han dado en una dependencia tan importante que se encarga de distribuir la leche y otros productos de consumo básico en el país, y que hasta ahora pues, lo que hicieron es cambiar al director y mandarlo a un área distinta, a la Secretaría de Gobernación, pero no hacen las investigaciones o todos los desvíos que se están haciendo a nivel federal, y que ahí realmente pues está el fondo de las grandes cantidades de dinero que se están yendo a otro lado y que no tienen un beneficio social. Si en algo estamos de acuerdo, diputado, es que México es un país muy rico, nada más que no a todos nos beneficia. Diputada, ¿qué opina del tema de la reducción de recursos en los tribunales, en los institutos electorales y en los partidos? Principalmente en los partidos políticos es importante que se hagan ajustes, y en Jalisco los hemos venido haciendo, y aparte lo tengo que aclarar. Movimiento Ciudadano ha sido el precursor de la disminución de los recursos a los partidos políticos. Eso nadie nos va a venir a dar la clase, porque aparte no solamente lo hemos hecho, sino que nos hemos ajustado el cinturón y hemos trabajado con muchísimo éxito en nuestro partido político, nuestra institución, con mucha austeridad, pero sin que esto implique un austericidio. ¿A mí qué me preocupa? Que quieran disminuir los recursos al INE, a los tribunales, porque sería adelgazar instituciones que se crearon gracias a la presión de académicos, sociedad civil organizada y ciudadanía. ¿Por qué? Porque necesitamos garantizar la democracia en nuestro país, la certidumbre de que se lleven a cabo comicios electorales en paz, pero sobre todo que al final, cuando se declaren a los ganadores, pues sean ganadores que la ciudadanía los haya declarado, los haya votado. Es muy preocupante porque cuando tú disminuyes los recursos y le quitas dientes y uñas a las instituciones creadas por los mexicanos, lo que estás tú generando es el adelgazamiento de los resultados. No vamos a poder esperar resultados con mucha certeza de tribunales, del INE, si los adelgazamos. Es decir, sí se tiene que ajustar el cinturón, por supuesto. ¿Quién está en contra de que en la casa se lleven mejor las finanzas? Nadie está en contra de eso. Pero cuidado, porque ese es un falso debate. Lo único a lo que nos quieren llevar es a que haya una tiranía absoluta de las instituciones, que se centralicen todas las decisiones a una sola persona, que es el presidente de la República, y lo que quieren con esto primero es adelgazar al INE, adelgazar a los tribunales, quitarles dinero a los partidos políticos, porque quieren garantizar que en el 2024 ellos, Morena, tengan el triunfo, y un triunfo pues tramposo. ¿Por qué? A costa de haber pisoteado la lucha de 30 años de instituciones que los ciudadanos y los mexicanos y mexicanas trabajaron tanto para tenerlos. Ojo, yo soy una gran defensora, sí, de la democracia, pero también de cómo las instituciones han ido evolucionando, Jonás. El INE, ese INE al que tanto están criticando, es el INE que nos garantizó la transición de gobierno de Zedillo, que era del PRI, a Fox en el PAN. 12 años después, garantiza con certidumbre y en paz una transición política del PAN al PRI, que es Peña Nieto. Y 2018 no fue la excepción. Se garantizó con mucha certidumbre el triunfo ciudadano. La gente que votó por Morena tuvo la satisfacción de ver resultados que les dieron el triunfo, y el día de hoy Morena quiere aniquilar a esa institución que le ha dado certidumbre a mexicanas y mexicanos. Eso nos preocupa, Jonás. Muy bien, antes de que el tiempo se nos agote, ciertamente hay una, no digo ninguna novedad, no estoy descubriendo nada, hay una campaña de animadversión contra el INE y ciertos personajes, diputado. Particularmente les cae muy mal Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Yo me imagino que si pudieran, los desaparecían con la pistola de rayos láser, pero pues todavía no la inventan. ¿Cuál es la idea con el INE en la propuesta de reforma? ¿Cambiar a todos los consejeros? ¿Dejarlos en menos? ¿Qué es lo que están manejando? Usted ya estudió la propuesta del presidente. Bueno, pues primero decirte que Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama han violado sostenidamente la Constitución. La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una medida cautelar cuando ellos suspendieron el proceso de revocación de mandato, y lo hicieron de manera inmediata por una violación directa al artículo 29 de la Constitución y 27.2 de la Convención Americana. Así es que demócratas no son. Segundo, se han hecho de la vista gorda frente a los audios de Alito, el dirigente nacional del PRI, que por cierto dice que a los periodistas hay que matarlos de hambre. Y el INE no ha dicho nada sobre eso.
pero Bueno, es árbitro electoral. Yo no voy a defender al INE, pero por ahí declararon que habían empezado una investigación. Pero digo, anotación al margen. Ok. Después, mira, el presidente ve al instituto y al tribunal como órganos del Estado y por eso le da juego a los 3 poderes en la propuesta. El Poder Ejecutivo va a nominar a 20 consejeros y 10 magistrados. El Poder Legislativo, dividido en las 2 cámaras, va a nominar a 10 y 5 la Cámara de Diputados, 10 y 5 el Senado de la República, por mayoría de 2/3 partes. O sea, Morena no puede nominar solo a las propuestas de consejeros y magistrados conforme a la reforma del presidente. Y finalmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación nominaría a 20 consejeros y 10 magistrados. Los 3 poderes participan y además por 8 votos de sus 11 integrantes, no basta cualquier mayoría. Con todos estos candados, yo la verdad es que no entiendo cuál es la preocupación de la oposición. En países como Estados Unidos los jueces son electos y no pasa nada. Y me parece que en México estamos listos para esa transformación. Y el 72% de los mexicanos, de acuerdo con una encuesta del Financiero, están de acuerdo en que las autoridades electorales sean electas popularmente. Muy bien, señores. Es un órgano que el INE es un órgano además que, insisto, garantiza y nos ha garantizado durante estos últimos años la transición democrática. Además, esa integración que están proponiendo, pues ¿quién tiene el control hoy en la Suprema Corte? El presidente. ¿Quién va a proponer de parte del Ejecutivo? El presidente. ¿Quién tiene, no las 2/3 partes, pero sí votos suficientes? ¿De quién van a ser la mayoría de los consejeros? Pues de quien hoy tiene el poder en México, de Morena. Es una iniciativa, como le llamaríamos en el campo, como el asadón, puro para quien hoy controla este país, que es Morena. Para ellos es el beneficio en general. Lo que quiere el presidente es tener el control de los órganos electorales en este país, tener el control del tribunal electoral en este país para que las resoluciones salgan a su modo, como lo está haciendo hoy en la Corte de Justicia de este país, y quiere pues que en los estados tampoco haya quien esté velando por los procesos electorales, sino que sea directamente él a través de este órgano que es el que pretende llevar a cabo con su propuesta y que pues sabe que quiere perpetuarse en el poder a través de este órgano que está proponiendo. Diputada, muy rapidísimo, ¿usted qué opina sobre esto? Primeramente, en el caso del nombramiento de jueces y magistrados por elección popular es ridículo, porque tú no puedes votar al más popular, sino al más capaz. Y eso la población no lo sabe, lo desconoce. Se tiene que votar por las personas que tengan el máximo expertise en la impartición de justicia, que eso es lo que tiene sed nuestro país. Y en el otro aspecto, bueno, pues el hecho de juzgar esta iniciativa nos pone en la situación de decir que es una trampa. Y es una trampa porque si ellos de verdad consideraran que era una iniciativa prioritaria, le hubieran aprobado el trienio pasado. Le gana más el presidente de la República diciendo la oposición no quiere que ahorremos, la oposición no quiere que los ciudadanos elijan, la oposición es la mafia del poder. Le gana más electoralmente y le apuesta a perder esta iniciativa. Esa es su apuesta, igual que la electoral, porque gana más en discurso y en las mañaneras diciendo su eterno cuento de los buenos y los malos. Y él es el bueno y todos los demás somos los malos. Por eso es una trampa, lo lamentamos muchísimo y siempre en Movimiento Ciudadano estaremos dispuestos a dialogar, a proponer y a que transite un país en austeridad y con gastos óptimos, pero no a costa de adelgazar las instituciones. Bueno, ahora retomamos el orden hacia acá, dándoles un minuto a cada uno para que no me vayan a dejar a nadie con el tiempo que merece. Y les quiero preguntar, ahora ya en términos reales, ¿qué se necesita para que se apruebe esta reforma? Porque afectaría la Constitución. ¿Nos dan los tiempos? ¿Cuántos votos serían necesarios? Y si ustedes visualizan que pudiera ocurrir una reforma o va a pasar lo mismo que con la eléctrica. A ver, diputada. Seguramente no va a pasar porque no hay disposición de Morena de tener justos medios y de escuchar a todas las voces, primero. 2, se necesitan las 2/3 partes de las diputadas y diputados presentes en el momento de la sesión. No veo unas mesas de diálogo en donde haya parlamento abierto y se escuchen a todas las voces para que sean integradas en una ley, por lo cual pues estaremos nosotros pendientes. En Movimiento Ciudadano somos los primeros en decir que se abran las puertas de la Cámara de Diputados
a ciudadanas y ciudadanos expertos en la materia, que vengan, que debatan y que sean escuchados. Lo único malo es que ya sabemos lo que va a pasar. En Morena van a seguir poniendo sus propuestas, no le van a mover ni una coma, van a quererlo sacar hacia el Pleno porque, lo repito, le ganan más perdiendo, ahora sí como dicen, porque perdiendo ganan y ganan en el discurso. Diputado, minutito escaso. Mira, hasta ahora no hemos visto voluntad de parte de las mayorías en el Congreso de la Unión. El PAN ha presentado su propia propuesta electoral, igual que el PRI, igual que el PRD. Esta alianza va por México. Si hay de veras voluntad de Morena para buscar que se incluyan estas propuestas que el PAN ha presentado, como la segunda vuelta electoral, que es importante, como el tema de si hay participación del crimen organizado, que se declaren nulas las elecciones, que haya elecciones primarias para elegir a los candidatos cuando hay coalición. Es decir, hay toda una serie de propuestas que hemos venido presentando. Si hay voluntad para hacer una sola propuesta que no trastoque al Instituto Nacional Electoral, seguramente estaremos en condiciones de platicar. Gracias, diputado. Finalmente, diputado Hamlet, ¿usted cómo ve? ¿Sí se puede dar por las fechas para que la reforma aplicara antes de las elecciones 2024 o va a quedar como un intento que ya luego se retomaría? Conforme a la Constitución se requiere la aprobación 90 días antes del inicio del proceso electoral. Entonces, si la sacamos antes de verano del 2023, ya contando a los congresos locales, 19 congresos locales, en los que, por cierto, Morena tiene amplia mayoría, pues entonces no habría ningún problema para que pudiera estar vigente para la elección de 2024. Y reiterar, esta es una reforma que se trata de tener una democracia más barata, que le ahorre a los ciudadanos recursos que hoy se van a los partidos políticos y que mejor podrían aprovecharse en obras, en salud, en educación, en becas, en beneficios para los adultos mayores, las cosas que realmente importan en este país. Ellos dos ya dijeron aquí que sí están a favor de la reducción, vamos a ver cómo votan. Pues ya lo veremos si se llega a dar ese paréntesis. Yo les agradezco mucho, con pena, porque el tiempo se nos agotó. Se nos van a quedar un montón de temas en el tintero. Si me permiten, les volveré a hacer la convocatoria, ojalá que el tiempo se los permita. Doctor diputado Hamlet García, diputado Gustavo Macías, diputada Mirza Flores. Gracias a los tres y sobre todo gracias a ustedes. Ahí tiene usted, diría yo que apenas una punta inicial de lo que es una discusión muy rica, muy compleja, de la cual estaremos dando seguimiento. Hasta aquí esta noche nosotros decimos, quédense con tranquilidad porque les informamos bien. Nos veremos en la próxima.